Bueno, muy buenas tardes. En nombre de la Fundación Colombianos por la Inclusión, les doy la cordial bienvenida a su segundo foro de Plan Individual de Ajustes Razonables, partiendo del diseño universal para el aprendizaje DUA. Como quienes ya nos han acompañado, han tenido la oportunidad de ver el desarrollo de este foro en esta temática tan importante para la educación inclusiva a nivel nacional. En este caso, contaremos con la participación de la doctora Luisa Fernanda Espinosa, licenciada en Educación Especial y magíster en Educación, Familia y Desarrollo. Es nuestra coordinadora de la Fundación en todos nuestros proyectos educativos. De igual manera, estaremos con la doctora Luisa Silva, psicóloga profesional de apoyo de la Fundación, que cuenta con más de 10 años de experiencia y con quienes hemos podido desarrollar toda la temática para el desarrollo de las preguntas que han tenido todos nuestros participantes en las diferentes capacitaciones que hemos tenido en relación a esta temática. Agradecemos la participación especial de nuestra intérprete, Andrea, a quien saludo cordialmente. Y en nombre de nuestra directora, la doctora Gabriela Lucía Ríos, les damos nuevamente la bienvenida. Entonces, nuestra mecánica va a ser leer las preguntas que han surgido dentro de las capacitaciones por parte de nuestros participantes, e igual algunas preguntas relacionadas con el tema que nos han hecho llegar a través de nuestro correo, nuestras redes sociales, y pues que serán respondidas de acuerdo a nuestras posibilidades de tiempo acá por este foro. De igual manera también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y en nuestro canal. Quienes quieran ver nuestro primer foro y nuestro segundo foro cuando ya terminemos, va a quedar colgado en nuestro canal de YouTube. E igual cualquier desarrollo de algunas preguntas de pronto que queden sin resolver se podrá también visualizar en nuestras redes sociales. Recuerden, Colombianos por la Inclusión como canal de YouTube, también nuestra cuenta de Facebook y también nuestra cuenta de Instagram. ¿Listo? Entonces los invito. A continuación voy a comenzar a leer las preguntas y obviamente nuestras profesionales intervendrán para dar la respectiva contestación. Bueno. Le doy la bienvenida a la doctora Luisa Espinosa, nuestra licenciada en Educación Especial y magíster. Bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias Alejo, buenas tardes Andrea, muchas gracias por este evento, por esta participación en nuestro segundo foro y buenas tardes para todas las personas que nos están acompañando de manera virtual. Excelente, bueno, vamos a comenzar para que nos rindan con la primera pregunta. La primera pregunta que surge de todas las capacitaciones que hemos brindado dice: ¿los padres podemos pasar el derecho de petición pidiendo capacitaciones a los docentes de la institución en donde se encuentran nuestros hijos ya matriculados? Y en caso tal de que sí, ¿cuál sería los pasos para hacerlo? Muy importante, nosotros siempre en las formaciones les hemos manifestado esa importancia de que los docentes reciban esas formaciones para garantizar un proceso de inclusión y equidad de manera adecuada. El proceso pues debe tener un conducto a seguir, ¿sí? El debido proceso, el cual debe desarrollarse teniendo en cuenta que debemos primero acudir a la institución, hablar con la coordinadora de la institución, con las directivas, en este caso hablaríamos del Consejo de Padres, ¿cierto? Del Consejo Directivo para solicitar esos procesos de formación y ya siguiendo este debido proceso, si no se logra llegar a un acuerdo, pues sí acudiríamos a un derecho de petición, pero creemos que sugerencia es muy importante pues seguir el debido proceso, ¿sí? Antes de utilizar un derecho de petición, podemos llegar a las primeras instancias de la institución, coordinadores, rectores, directivas, seguidamente el Consejo de Padres y el Consejo Directivo específicamente para solicitar estos procesos. Ya como último recurso, haríamos uso pues de un derecho de petición. Ok, doctora, muchas gracias. Bueno, la segunda pregunta que ha surgido es: en ocasiones, la educadora especial dice que el niño ya alcanzó su máximo cognitivo, y no va a aprender más nada en la vida, que lo mejor es desescolarizar al niño, por lo general, cerca de los 12 años, meterlo al SENA para ver si aprende algo para defenderse en la vida.
Esa es una de las inquietudes principales que hemos tenido en nuestras formaciones. Bueno, Alejo, aquí pasa algo muy particular y es que, pues desde nuestra experiencia, ¿cierto? En ese abordaje pedagógico, en la intervención que hemos realizado, creeríamos que ninguna persona tiene un máximo cognitivo, un límite, un techo en el aprendizaje. Todos podemos aprender. Lo que pasa es que debemos utilizar diferentes estrategias y aquí entonces hablamos desde el diseño universal para el aprendizaje, ¿sí? Donde todos podemos aprender, pero teniendo en cuenta esos tres principios y en ese orden de ideas entonces nuestro estilo de aprendizaje, nuestras inteligencias múltiples. Y allí, teniendo en cuenta esto y las diferentes estrategias que realizamos, pues todas las personas podemos aprender. ¿Qué va a pasar? Y si es algo que lo plantea el decreto 1421, y es que efectivamente, teniendo en cuenta, digamos que en cuanto al proceso pedagógico que se viene desarrollando, en algunos, digamos que en algún proceso específicamente, pues si el estudiante se ha realizado los ajustes razonables desde el plan individual de ajustes, se ha implementado un muy buen DUA, pero efectivamente de pronto evidenciamos que el estudiante, sus procesos de aprendizaje no están cumpliendo con sus necesidades particulares. Si miramos cuál es el objetivo que estamos brindando desde el proceso de educación regular, el decreto sí nos plantea entonces que miremos de pronto un tipo de oferta vocacional, ¿sí? De un proceso vocacional donde miremos realmente yo qué quiero que este estudiante en este momento, a pesar de los diferentes ajustes y a pesar del diseño universal, está aprendiendo, es funcional en este momento para su vida, genera los avances que este estudiante requiere para poder desarrollarse en un proyecto de vida. Y si luego de hacernos este tipo de preguntas, de hacer un proceso muy exhaustivo, vemos que de pronto la respuesta es que necesitamos utilizar otras alternativas, pues es cuando el decreto nos dice entonces que miremos una formación orientada al desarrollo de habilidades vocacionales o de formación vocacional, pero es solo allí, Alejo, ¿sí? No podemos establecer esa meta, ese límite, sin haber abordado todas las estrategias anteriormente mencionadas, desde el diseño universal y desde el plan individual de ajustes razonables. Ok, muchas gracias, doctora. Permítame un segundo que le voy a dar la bienvenida. Hola, a la doctora buenas Luisa tardes. Silva. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Ay, discúlpenme, un poquito de problemas logísticos en la red, pero ya estamos acá, listos para Perfecto, iniciar. bienvenida. Claro Gracias. que sí. Bueno, vamos a leer. La tercera pregunta fue manifestada precisamente por una mamita de un niño en condición de discapacidad y dice, ¿cuál es el decreto que dice que se puede hacer PIAR sin necesidad de diagnóstico? Como madre, la mamita ha encontrado múltiples barreras para el diagnóstico por parte del sector salud, pues en el tema de su EPS. Y tiene una duda, ¿qué pasa si después de los 3 meses el estudiante sigue sin diagnóstico de trastorno o de discapacidad y solo los médicos o especialistas indican otros trastornos de la conducta no especificados? Igual complementario a esa pregunta es, como mamá de un niño en proceso de diagnóstico, ¿estos ajustes se pueden implementar aunque no exista un diagnóstico propio, sino solo presuntos y van enviando al niño o niña a diferentes especialistas? Bueno, muchas gracias. Sí, bien. Recordemos que el decreto 1421 es el decreto pues base que tenemos en todo el tema de inclusión en la educación. Sí nos enfrentamos a todo el inconveniente que tenemos desde la articulación con el sector de salud antes de llegar a un diagnóstico claro con nuestro estudiante. Es digamos, la mayor duda que tienen las madres de familia al tener a sus hijos en la situación escolar para que tengan una buena atención y una buena inclusión en estos entornos educativos. Digamos que el decreto es muy claro en decirnos que tenemos 3 meses para tener ese diagnóstico. Como nos damos cuenta en el sector salud, a veces se van más de esos 3 meses e incluso hay diagnósticos en que los especialistas necesitan mucho más tiempo y exámenes para hacer, digamos, dar algo verídico y no ir a cometer errores como hemos visto en algunos casos.
Entonces nosotros como docentes desde el aula por eso podemos basarnos un poco en la valoración pedagógica que le hacemos a este estudiante, en donde nos estamos dando cuenta qué inconvenientes, digamos, se está presentando, a qué barreras en qué barreras tiene en el entorno educativo para podernos nosotros dar una atención. Si bien el decreto dice que debemos garantizar un acceso y una permanencia para nuestros estudiantes con discapacidad. Entonces, si ya tenemos un diagnóstico, como es el caso de la mamita que dice trastornos del aprendizaje o trastornos asociados, entonces vamos a hacer esa valoración pedagógica con nuestro estudiante, a darnos cuenta, digamos, qué ajustes él requiere, si desde DUA se puede atender o qué reajustes al detenido. Ella nos dice, ¿hay que hacerle PIAR? Sí, vamos a hacerle PIAR porque ya estamos evidenciando unas barreras en el entorno educativo al que nosotros a través del decreto 1421 vamos a darle acceso y permanencia a este estudiante para que haya una verdadera inclusión en nuestra institución. Entonces, digamos que lo que nos tenemos que basar es en lo que dice el decreto, hacer una muy buena valoración pedagógica, ver todos sus entornos, el análisis escolar, el entorno socioeconómico, el entorno familiar, hasta las recomendaciones médicas y basarnos en eso para realizar el PIAR y garantizarle el acceso a la educación al estudiante. ¿Listo? Okay, muy bien, muchas gracias, doctora. Bueno, pasamos a una cuarta pregunta. Dice nuestra participante, en nuestra institución diseñamos un boletín descriptivo que se utiliza para algunos estudiantes en inclusión. A la vista del decreto, ¿esto es permitido? ¿Se puede implementar un boletín diferente al de los demás niños sin que sea acto de exclusión en ese caso? ¿Cuál sería la forma de entregar un boletín si la institución ya tiene una plantilla cuantitativa? ¿Cuáles son los criterios para la promoción al siguiente año escolar que debe cumplir el estudiante al cual se le realiza un PIA? ¿Cómo se valora un estudiante que tiene PIA? Y por último, ¿un niño con ajustes puede perder el año escolar? Bueno, Alejo, bueno, son varias preguntas, pero si lo miramos desde el decreto 1421, él nos plantea, Alejo, algo muy importante que debemos tener presente, y es que el decreto plantea un informe anual de competencias o de proceso pedagógico, ¿sí? Como tal, el decreto no especifica que deberíamos hacer un boletín aparte para los niños que tengan un plan individual de ajustes razonables o un boletín para los niños que se deban hacer ajustes. ¿Qué nos dice el decreto? Debemos realizar el mismo boletín, debemos utilizar, sin embargo, a los ajustes o a los estudiantes que debemos hacerle ajustes en la meta de aprendizaje, sí debemos hacer esa especificidad, ¿sí? Aunque el decreto lo plantea que sea anual, que se presente ese informe de cuáles fueron esas metas ajustadas, ¿cierto? Consideramos y pues hemos venido trabajándolo y evidenciando que desde la experiencia sí es importante que en este boletín, el que se presenta para todos, el que se utiliza para todos, se presente o se haga una observación de cuál fue la meta que se ajustó en ese periodo, teniendo en cuenta, y como lo hemos mencionado durante los seminarios, que las metas de aprendizaje se van a flexibilizar en situaciones muy específicas, muy particulares. Por ende, debe pues aparecer cuál fue ese ajuste para que los padres de familia, los docentes conozcan periódicamente, cada vez que se entrega el boletín, la información. Pero debe ser un boletín igual para todos los estudiantes. Me mencionabas otra pregunta, Alejo, en cuanto al año escolar, ¿cierto? Un niño puede perder el año escolar. El decreto 1421 igualmente nos especifica, y es muy importante que lo tengamos presente, que debemos garantizar que el estudiante reciba sus ajustes razonables, que reciba, haga parte de un aula donde se desarrolle un muy buen diseño universal para el aprendizaje, con el objetivo de que garanticemos la promoción de ese estudiante al siguiente año. Sin embargo, si esto, a pesar de unos buenos ajustes que se realizaron, a pesar de una muy buena aplicación del DUA, no se logra cumplir con estos ajustes, el decreto nos dice, bueno, es válido perder un año, ¿sí? ¿Bajo qué circunstancias? La institución debe garantizar que el año siguiente el niño tenga el cupo, ¿sí? Debe garantizar que desde el inicio del año el niño cuente con todos los ajustes, ya partiendo de los ajustes que hicieron el año anterior, que pues evidenciaron que no cumplió, entonces deben partir de unos nuevos ajustes acordes a esas necesidades, a esas barreras específicas que se evidenciaron. Y algo que también dejamos muy claro, es una vez, ¿sí? No vamos a tomar, no es que el niño va a repetir el grado segundo 3, 4 veces, no.
repitió un segundo una vez, ya. Algo debemos estar de pronto no analizando, no estamos teniendo en cuenta algunas variables, algunas características, y por eso no se están cumpliendo los ajustes o no están garantizando el proceso en el estudiante. Pero ya que se vuelva algo repetitivo de cada año, no, solo como lo plantea el decreto, una vez. ¿Lista, Alejo? Perfecto, claro que sí. Tenemos, aprovecho para transmitir una pregunta de una de nuestras participantes, Diana Rendón. Ella pregunta, ¿un niño debe tener diagnóstico para que se pueda ingresar al CIMAD, este niño? Como que requiere PIA. Bueno, buenas tardes. Bien. Digamos, cuando los ingresamos al CIMAD hay diferentes categorías, ¿no? Entonces está la categoría de discapacidad, ellas se despliegan en discapacidad intelectual, discapacidad física, discapacidad psicosocial, bueno, las diferentes discapacidades. Ahora hay otra casilla que nos permite también seleccionar el de trastornos del aprendizaje, para seleccionar también nuestros chicos que tienen todos estos problemas de discalculia, de dislexia, que también tienen que recibir unos ajustes. En este caso, que nuestro estudiante no tiene ningún diagnóstico, pero queremos vincularlo al CIMAD, porque digamos que de pronto no ha sido tan explícito el decreto o se ha tomado como que específicamente tiene que tener el diagnóstico y la discapacidad para hacerle el PIA, y entonces mientras tanto nuestro chico queda como sin ajuste, sin apoyo y sin ayuda. Recordemos que el decreto dice que tenemos que garantizarle el acceso a todos nuestros estudiantes. Entonces, este estudiante que aún no ha recibido su diagnóstico porque está en proceso de ese diagnóstico, nosotros podemos hacerle como una valoración pedagógica dentro del aula y de pronto inscribirlo esperando a que la parte médica nos dé su diagnóstico y ahí hacer la corrección. Pero entonces, digamos, lo que tenemos que hacer claridad, más que ir a vincularlo al CIMAD, es garantizarle los ajustes al estudiante dentro del aula. Primero desde DUA o luego realizarle un PIAR a esos ajustes específicos que tenemos que hacerlos a él. Entonces, digamos que a veces como que estamos más encasillados y cerrados en la parte de que hay que registrarlo al CIMAD para, digamos, seguir el paso B, que sería el PIAR. Y pienso que debemos centrarnos un poquito más es en lo que dice el decreto, que es garantizarle el acceso y la permanencia a nuestro estudiante y realizarle los ajustes necesarios para un buen desempeño en nuestra aula escolar. Perfecto, entiendo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, otra pregunta que nos han transmitido es, desde la perspectiva de una mamita, de un estudiante, dice, yo como mamá puedo desarrollar estos formatos y entregarlos a la institución educativa. No, bueno, para esta mamita que de pronto ella hace esa pregunta como siendo muy comprometida con la educación de su hijo, no, recordemos muy bien los pasos que hemos dicho para la elaboración del PIAR, y el encargado de la elaboración de este PIAR es el docente de aula. El docente de aula, o en caso de bachillerato, los docentes de las áreas en que se necesite los ajustes necesarios. ¿Por qué? Porque el docente de aula es el que tiene a mi estudiante, es el que primero conoce el área de conocimiento. El segundo, tiene al estudiante en el aula y sabe qué es lo que quiere alcanzar, digamos, con las metas de aprendizaje. Entonces es él quien debe diligenciar el formato de PIAR. La participación de esta mamita sería en nuestra acta de acuerdo PIAR para que ella tenga toda esa corresponsabilidad desde su casa y con el apoyo extraescolar, pero entonces no podría ser ella quien diligencie los formatos del PIAR. Perfecto. Aprovecho y complemento la pregunta con una inquietud que tiene una de nuestras participantes. Dice, bueno, y el caso contrario, si es el padre de familia, no acepta que su hijo requiere PIAR, no lo acepta, igual el estudiante se tiene que subir al CIMAD. Esa pregunta. Alejo, ¿tú puedes repetir la pregunta? Es que te escuché entrecortado. Claro que sí, con mucho gusto. Es que una de nuestras participantes tiene una pregunta y tiene que ver con eso, ¿no? Entonces ella pregunta, dice,
¿Qué sucede si el padre de familia no acepta que su hijo es peer? No acepta que su hijo requiere un peer. ¿Igual se debe subir al CIMAC? Bueno, en ese caso, digamos que algunos padres demoran, yo digo a veces cuando uno tiene una noticia de que el hijo tiene, digamos, tiene una discapacidad, si el estudiante, este padre, bueno, si ya tiene el diagnóstico, pues que fue por la parte médica, digamos que uno a veces entra como en esa lucha de hacer las paces con la realidad, con la noticia que le han entregado, y en ese proceso a veces ellos dicen que no es necesario, que el hijo tiene todas las capacidades, digamos, o sea, que no tiene que tener ajustes, que no, digamos que es el docente el que está errado, pues el docente puede hacer los ajustes desde el aula, lo puede vincular en el CIMAC si ya tiene el diagnóstico, porque pues es lo que nos manda el decreto. Pero en caso tal que de pronto la pregunta vaya enfocada a que el docente ha evidenciado algunas necesidades del estudiante, algunos signos que le indican que de pronto este estudiante tiene un trastorno de aprendizaje o que de pronto se evidencia una discapacidad y está haciendo es comentándole al padre de familia para enviarlo a la parte médica, y entonces la pregunta que él hace es si lo vincula al CIMAD o no. Digamos que pues tiene que vincularlo si tiene el diagnóstico. Y si él está evidenciando que necesita los ajustes, pues debe hacerle un PIAR a este estudiante para garantizar lo que estamos haciendo del proceso de inclusión con el decreto. Ya con el padre sería como ese trabajo de sensibilización con la orientadora, indicarle que pues no es que no estemos juzgando a su hijo o haciendo una discriminación, sino es apoyándolo y guiándolo en un proceso de aprendizaje, como para que él haga esas paces con la realidad, pueda sensibilizarse, comprender y pues seguir como el conducto regular con la parte médica. Si es el caso, porque pues me queda como un poco ambigua la pregunta, no sé lo que opines. No entiendo. Igual cualquier inquietud, pues vamos a darle más amplitud en nuestros próximos foros, que esperemos que sean pues bastantes, ¿vale? Ahora pasemos a la siguiente pregunta de las que nos han transmitido nuestros participantes. Dice, bueno, para el PIAR tiene que contener, ¿cierto?, algunas situaciones y hay que seguir algunos pasos. Entonces, el paso 5 de lo que debe contener el PIAR indica que si se requiere, se hacen ajustes. Esta participante dice que se confunde un poco, dice, la idea no es hacer los ajustes curriculares. A mí, la educadora especial me dijo que el ajuste era solo en la forma de evaluar. Solo por una asignatura se debe hacer PIAR. Entonces tiene dos partes. Bueno, el ajuste es solo en la forma de evaluar y la segunda parte es, se debe hacer es por asignatura. Bueno, Alejo, en este caso, digamos que el decreto 1421 establece unos pasos para realizar, que es lo que menciona la pregunta, ¿cierto? Que en el paso 5. El paso 5, entonces, ¿qué nos dice? Que debemos hacer unos ajustes curriculares, didácticos, evaluativos, metodológicos para el año lectivo, ¿sí? No es solo unos ajustes curriculares, sino son los ajustes que se requieran. Entonces, pueden ser curriculares, metodológicos, evaluativos y didácticos, ¿sí? Se puede manejar en esos 4 tipos de ajustes. Y estos ajustes no llevan un orden, ¿cierto? No tienen que aplicarse todos, sino de acuerdo a lo que evidenciamos desde la caracterización y la valoración pedagógica, es que vamos a hacer el tipo de ajuste que requiera el estudiante, ¿sí? El PIAR, el Plan Individual de Ajustes Razonables, se hace de acuerdo a las barreras evidenciadas en el contexto. Entonces, si un estudiante solo necesita hacer ajustes en una área, se hace solo en una área. Pero si el estudiante lo requiere en las 9 áreas, se hace en las 9 áreas. Como nos escuchaban la pregunta, tú nos decías en educación física, sí, si el estudiante tiene barreras en el contexto, en el área de educación física, se hace un PIAR solo para educación física. Eso va a depender de la caracterización y la valoración pedagógica. Perfecto. Bueno, hay otra de las preguntas que nos incluyeron dentro de este bloque, dice, si el estudiante no alcanza los TBA del grado ejemplo, no es de 3, sino de 1, o no es de tercero, sino de primero.
Ok. Bueno, a veces como que evidenciamos ese problema dentro del aula y es lo que más aqueja o preocupa a los docentes. Digamos, por darle cumplimiento como a esos DBAs, como a las metas a los DBAs que se tienen para el periodo o para el año escolar. Digamos, en esa pregunta de que si tenemos un estudiante que parece que el DBA es muy grande para él y entonces el profe, según su valoración, dice que este estudiante está más para los DBA de primero. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Recuerden que nuestro estudiante hay que garantizarle la participación, pero la participación del grado escolar en el que se encuentra. Este estudiante está en el grado tercero. Entonces nosotros tenemos que trabajar con los DBA de ese grado, analizando qué. Bueno, ¿qué es lo que quiero con mi estudiante? ¿Cuál es la meta de aprendizaje? Entonces, en este caso, con una muy buena valoración pedagógica, hacerle unos ajustes en esa meta para que sea, digamos, un poquito más pequeño hasta que se nivele. Para que no evidenciemos esta clase de dificultad en los grados así tan adelantados, por eso es que en varios de nuestros encuentros hemos reiterado que es muy importante al momento de la matrícula, digamos, al momento de ese primer ingreso de nuestro estudiante, hacerle una valoración para saber en qué grado escolar debe estar, porque generalmente viene un chiquito que entonces uno no ha estado escolarizado, entonces uno dice, no, bueno, 8 años lo voy a poner en un tercero, porque por su edad debería estar en tercero, pero entonces hay que mirar, bueno, a nivel cognitivo, a nivel emocional, si está para un grado tercero o mejor lo iniciamos en un grado segundo para que él empiece a nivelarse. Ya como este estudiante que tenemos en el ejemplo o en la pregunta ya está en nuestro grado tercero, pues lo que tenemos que hacer es los ajustes desde el PIAR, digamos, flexibilizando un poco la meta del aprendizaje, yo como docente ver en realidad qué es lo que quiero lograr y llevarlo paso a paso al tiempo de mi estudiante hasta que pueda cumplir con el DBA total. Entonces es más como desde el análisis en mi PIAR, pero tengo que trabajar con los DBA del grado en el que está el estudiante para garantizar la participación. Digamos, no podríamos ponerlo a trabajar con las cosas de primero porque él está en tercero. Digamos, es lo claro que debemos tener al elaborar ese ajuste. Perfecto. Bueno, otra de las preguntas es, el acta de acuerdo se realiza con los padres para cada periodo. Entonces, ¿cuándo se ajustan estos temas? Y la otra parte de la pregunta es, ¿el acta de acuerdo se forma con los padres para cada periodo o solo una vez al año? Bueno, aquí Alejo, es importante resaltar y es pertinente con esta pregunta el trabajo de la familia, ¿sí? Entonces, en ese plan individual de ajustes razonables, como eje principal, ¿cierto? Como uno de los actores va a estar la familia. Y el acta de acuerdo específicamente que nos preguntan, nosotros siempre hemos dicho que cuando hacemos ese plan individual de ajustes razonables y ese seguimiento, al momento de hacer esa firma del acta de acuerdo, que se debe hacer cuando socializamos la construcción del plan individual de ajustes razonables, se debe tener en cuenta si realmente hacemos el plan individual de ajustes razonables para todo el año lectivo o si lo hacemos por periodos. ¿Qué va a pasar? Y es algo muy importante. Si lo hacemos durante todo el año lectivo, pues debemos estar haciendo un seguimiento constante, ¿cierto? De si esos ajustes realizados que se plantean desde diferentes áreas, ¿cierto? Desde diferentes procesos, pues cumplen con la eliminación de esas barreras que se estaban presentando. Sin embargo, en algunas instituciones educativas, ellos desde el proceso que venían realizando dicen no, es más fácil, genera mejores resultados realizar el PIAR por periodos. Entonces, teniendo en cuenta cómo la institución educativa decida construir ese plan individual educativo, si lo va a construir en enero para todo el año o lo va a construir por periodos, pues cada vez que se haga la construcción de ese plan, esos ajustes de acuerdo a las áreas que se necesiten, a las dimensiones, etcétera, se debería firmar ese acta de acuerdo, ¿sí? Entonces, repito, si es todo el año, pues se va a firmar un acta de acuerdo y lo que se firmaría constantemente sería como ese seguimiento que se haga, ¿cierto?, de esos ajustes, pero si la institución decide hacerlo por periodo, ¿cierto?, cada vez que se inicia un periodo, realizar su ajuste razonable a las áreas o dimensiones que se requieren, pues allí sería esa acta de acuerdo, se realizaría hacer esa firma, ¿sí? Perfecto.
Muchas gracias. Bueno, voy a leer una consulta que tiene una de nuestras participantes del foro actual. Dice, hay una niña de 13 años que ha estado escolarizada desde los 5 con diagnóstico de síndrome de Down. Apenas ahora que ya está en octavo, está aprendiendo lectoescritura. ¿Con qué DBA se debe hacer el proceso? Alejo, ¿me repites qué diagnóstico tiene? Y qué pena, pero les escucho un poco entrecortado. Ok, claro que sí. Información. Claro que sí, dice. Una niña de 13 años que ha estado escolarizada desde los 5 con diagnóstico de síndrome de Down. Apenas ahora que está en octavo está aprendiendo lectoescritura. Entonces, ¿con qué DBA se debe hacer el proceso? Bueno, inicialmente voy a partir de algo y es que, digamos que no podríamos decirles desde qué DBA nosotros, porque nosotros no somos los docentes que estamos a cargo del proceso académico, ¿sí? El ajuste, las estrategias las brinda el profesor experto en su área, ¿sí? En este caso, entonces, de acuerdo al grado en que se encuentra la estudiante, es que se va a hacer el ajuste al DBA o más allá de lo que nos plantea el DBA a lo que el docente está trabajando. Si el docente está trabajando directamente el DBA para ese periodo, pues ahora ese ajuste respectivo, o si está trabajando un desempeño que nace de este DBA. Pero ¿qué es lo importante? Y no sé, de pronto, Lucy, lo quieres complementar, de pronto no escucha toda la información completa, pero no es, digamos que desde nosotros como poder decir, vamos a ajustar este DBA, sino debemos sentarnos con la profesora o con el profesor, mirar el grado en que se encuentra el estudiante, cuáles son los desempeños, metas de aprendizaje, desde qué DBA está trabajando el docente, para mirar él como docente qué necesita que la niña aprenda de ese desempeño y nosotros poder mirar qué estrategias desde la valoración pedagógica, desde la caracterización pedagógica, desde lo que el docente conoce, qué estrategias y qué ajustes se deben realizar. Lu. Bien, Lu, complementando un poquitico, bueno, nuestra estudiante está en el grado octavo con un diagnóstico de síndrome de Down. A este momento está, digamos, iniciando su proceso de lectoescritura. Recordemos un poquito, incluso uno de los principios del DUA, las múltiples formas de expresión. Además de que sea escrito, tenemos otras formas de comunicarnos, ¿cierto? No solamente, ella está aprendiendo apenas a leer y a escribir, porque por su diagnóstico, por sus condiciones, va un poco más despacio. Pero con esta estudiante podemos seguir trabajando los DBA del grado octavo, garantizándole la participación. El docente, digamos, identifica o analiza o él dice qué es lo que quiero lograr con ella, qué es lo que quiero que mis estudiantes aprendan. Y buscamos una forma en que esta estudiante participe. ¿Cómo? Poniéndole una forma diferente en el acceso a la información. Entonces allí nos iríamos como a detalles pequeños en que con imágenes, que con un video, ella no lee y escribe, pero ella tiene otra forma de comunicación y otra forma de acceder a la comunicación, y sabemos que sí lo ha hecho porque ya ha alcanzado hasta un grado octavo de escolaridad. Entonces ya muchos docentes habrán trabajado de una forma. Entonces es más, de los DBA serían de específicamente cuál, pues no sabemos porque no sabemos el área que se está trabajando y no conocemos los DBA del grado octavo, pero sí se deben trabajar, o sea, ya debe trabajar con lo mismo que están viendo sus compañeritos, solamente tenemos que buscar la forma en que ella acceda diferente, apenas está aprendiendo a leer, escribir, pero ella puede dibujar, ella se puede expresar oralmente, podemos utilizar experiencias en que ella haga, en que explore. Entonces, sí puede acceder a esta información y ya, como decía Lu, pues mirar qué ajuste se le tiene que hacer en su trabajo de docencia dentro del aula con lo que el docente quiera que ellos aprendan, mejor dicho, lo que quiera que ellos logren. Sería de esta forma. Perfecto, entendemos. Igual quiero avisarles que tenemos otro par de preguntas de nuestras participantes, pero que de acuerdo a las temáticas que estamos tratando, hay algunas que se van a leer al final. ¿Listo? Hago esa aclaración. Bueno, seguimos con las preguntas que tenemos de nuestros participantes en los foros. A ver, dice una pregunta, ¿qué herramienta se utiliza para detectar los estilos de aprendizaje? Bien, pues a nosotras
digamos que también es de acuerdo a la edad. Cuando uno quiere pues utilizar una herramienta de estilos de aprendizajes en este momento, de cómo mis estudiantes acceden a su información, que me permita realizar adaptaciones, que logren ellos como trabajar mejor y más felices y desempeñen más contentos en el área que les gusta. Entonces, hay dos tests que utilizamos, que es el test de Cole o el test de BAC. Ustedes los pueden encontrar incluso pues en línea y descargarlo. Estos test tienen una serie de preguntas en que el participante o pues la persona que quisiéramos evaluar, en este caso nuestros estudiantes, las van a leer, leen cada una de las preguntas y le asignan un puntaje. Al terminar, se conoce el puntaje y el test nos dice si nosotros somos más, pues nuestra, digamos, estilo de aprendizaje es más visual o es más kinestésico o va a ser más auditivo, y eso le permite al docente facilitar como las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Ya cuando son, digamos, los niños de primaria o los niños más chiquiticos que aún no han iniciado su trabajo de lectoescritura, ya sería nosotros por medio de juegos o preguntas o llevar estas mismas preguntas con dibujos, con juegos, con selección, en que tú le preguntes, bueno, ¿qué harías mejor para nosotros poder identificarlos en ese proceso de conocer a mi estudiante? Serían como las herramientas. Entonces, test como tales impresos, el test de Kolb y el test de BAC. ¿Listo? Perfecto. ¿Me recuerdas el nombre de los test, por favor? Test de Kolb, que es K-O-L-B, y el test de BAC, V-A y la K. Perfecto, muchas gracias. Bueno, una de las preguntas que nos transmitió una de nuestras participantes anteriormente decía, bueno, entiendo, si se trata de discapacidad, se hace PIA, pero si es un trastorno del aprendizaje, ¿se hace DUA? Así es, Alejo. El decreto 1421 nos establece que la realización del plan individual de ajustes razonables parte para los estudiantes que tienen discapacidad. Y recientemente, el año pasado, surge la ley 2216, la cual se dirige para la atención con trastornos del aprendizaje, ¿sí? Trastornos específicos del aprendizaje, donde en su artículo 6 nos refiere que no se va a realizar una atención individualizada, ¿cierto?, sino que se va a trabajar desde el diseño universal para el aprendizaje, donde podamos brindar todo tipo de herramientas y de estrategias que garanticen, de acuerdo a esas características de los niños como tal, pues un proceso de aprendizaje adecuado y que favorezca pues todo su desempeño, tanto académico, su participación y demás. Alejo, el audio. Perfecto, disculpe. Bueno, otra de las preguntas que tenemos desde hace tiempo es, bueno, ¿la discapacidad psicosocial como la depresión requieren PIA? ¿Se debe hacer una flexibilización en los contenidos en las diferentes asignaturas para este tipo de personas o estudiantes que estén sufriendo este trastorno? Cuando el estudiante tiene dificultades de regulación, ¿es necesario el PIA por situaciones emocionales, por ejemplo? ¿Se debe hacer un PIA comportamental o el PIA solo se realiza para qué casos en este tema? Bien, bueno, en cuanto a la discapacidad psicosocial, a veces estamos como explorándola. Para algunas personas era algo muy nuevo, nos estamos dando cuenta en este momento que nos estamos enfrentando a muchas enfermedades de salud mental. Hemos estado en muchos riesgos por las cosas que se han evidenciado, la pandemia. Entonces sí tenemos muchos estudiantes ya con un diagnóstico de depresión o un trastorno de ansiedad, en el que si uno como docente está evidenciando que por los síntomas del diagnóstico, lo que está padeciendo el estudiante en este momento, que en caso en el que estamos nombrando depresión, que va a estar su ánimo bajo, que en realidad no va a tener su atención completa, bueno, una serie de características que van a afectar su entorno escolar, sí debemos hacer PIA. Allí dice, debemos hacer flexibilización en sus contenidos. Digamos que después de la valoración pedagógica de conocer a mi estudiante, entonces vamos a evidenciar si es necesario en los contenidos o si solamente vamos a utilizar una serie de herramientas para que le hagan a él un acompañamiento, para que se motive a hacer sus tareas, como de pronto flexibilizar su tiempo,
sus tiempos de entrega, sus tiempos de ejecución. Entonces, en la valoración nos damos cuenta exactamente a dónde deben ir enfocados digamos, los ajustes. Entonces me causa, de pronto allí decían, hay que hacerle un PR comportamental, digamos que como que no hay PR comportamental o PR académico o PR, no, es un solo PR. El PR es un instrumento como bien, está bien enriquecido, es bien complejo, el último que estábamos trabajando bien, que abarca todo lo que es un ser humano con toda su forma de ser, tanto en su parte emocional, su parte cognitiva, todas sus áreas. Allí también nos habla de los ajustes que se deben hacer en cuanto a su autonomía, en cuanto a la relación con sus pares. Entonces, si nuestro estudiante tiene una serie de conductas que lo están, digamos, allí decía, unas conductas emocionales, ¿no? A nivel emocional. Más bien es que tiene como una afectación a nivel emocional que le está impidiendo relacionarse bien. Entonces, sí, haríamos los ajustes en esa parte, pero no hagamos la claridad que no es que haya un PR comportamental, sino dentro de nuestro instrumento de PR nos vamos a enfocar en los ajustes, en la parte de relacionarse con sus pares, en la parte de su autonomía, en la parte, no sé, en todas esas partes motivacionales que ayuden a mi estudiante a estar mejor con su entorno. Pero estas decisiones las tomaríamos es luego de una valoración pedagógica de las recomendaciones médicas, sobre todo en la discapacidad psicosocial, si nos llega con un trastorno de depresión, tal vez con una depresión, tal vez nos digan que tiene un medicamento, entonces que estemos muy ajustados en que sí se tome su medicamento, en que tenga sus rutinas, en que la parte de familia lo apoye, entonces iría como enfocado a toda esta parte ese PR. Entonces no se puede decir tienes que hacerle en los contenidos o tienes que hacerle en esta parte, porque primero tenemos que ser muy responsables y hacerle una valoración de nuestro estudiante. Recordemos que cada ser humano es diferente al otro, nosotros somos como heterogéneos, no hay como, en ese caso sí no existe como una formulita que nos sirva para todos, sino que después de una valoración y un muy buen análisis, entonces vemos qué ajustes va con cada persona para ayudarlo en esta parte de la inclusión. Gracias. Perfecto. Bueno, acá tengo acá también una consulta ya que tiene que ver con autismo. Dice, una mamita dice, tengo un niño con autismo en el grado jardín. ¿Desde ya se debe hacer PR? ¿Desde el grado jardín se puede comenzar a hacer PR? Bueno, recordemos que cuando hablamos de PR son esos ajustes razonables que debemos hacer para garantizar que un estudiante pueda acceder, permanecer, ¿cierto? Ser promovido y tener un adecuado proceso de educación y de participación. Entonces, más allá de que veamos el formato o el PR como un formato, es ver que si hay unas barreras, ¿cierto? Para el aprendizaje y la participación que no hemos logrado eliminar, a pesar de que hacemos un muy buen diseño universal para el aprendizaje, pues entonces sí, se van a empezar a necesitar esos ajustes razonables desde ese momento, y más aquí que ya la mamita nos menciona que tenemos un diagnóstico de autismo, ¿cierto? De un trastorno del espectro del autismo. En ese orden de ideas, y pues teniendo en cuenta las particularidades, y como dice Lu, todos somos diferentes, al hacer una caracterización y una valoración pedagógica del niño, si se evidencian que hay unas barreras que no se logran eliminar con la aplicación del DUA, pues vamos a requerir hacer unos ajustes razonables. Perfecto. En el mismo caso, los movimientos repetitivos son la estrategia que tiene el estudiante para bajar su estrés. ¿Es aconsejable intentar suprimir estos movimientos? Bueno, recuerden que estos movimientos repetitivos o estereotipados en una persona con autismo es lo que los ayuda a calmarlos, o sea, ellos mismos se calman, se empiezan a autorregular por alguna situación que es como estresante para ellos. Entonces es lo que utiliza nuestro estudiante con autismo para, digámoslo así, calmarse principalmente. Entonces, ¿cómo intentar suprimirlos? Digamos, a veces si este movimiento o esta situación ya como que es demasiado grande, sería más bien buscar como estrategias, primero trabajar con la anticipación, ver qué es lo que le está causando, digamos, que eventualmente haga estos movimientos repetitivos, o
también llevarlo como a una estrategia de que el movimiento repetitivo o lo que él hace para calmarse no vaya a ser como afectación para los demás. Entonces es como más bien buscar manejarlos, buscar como las herramientas, más que intentar suprimirlos y que le cause de pronto a él una crisis más grande. Es como de manejo dentro del aula, diría yo. Perfecto. Hay dos preguntas por parte de algunos asistentes al foro de hoy que tienen que ver, entonces voy a transmitirlas de una vez. La primera es, algunos estudiantes con este diagnóstico cuentan con una profesora sombra. Entonces dice, ¿qué función tiene la profesora sombra dentro de los ajustes razonables? ¿Quién nos puede colaborar con la respuesta? ¿La doctora Luisa Fernanda Espinosa o la doctora Fernanda Silva? Bueno, Alejo. Ya, ahora sí. O sigue, Lu. Hablando de como la figura sombra, digamos que ya no se usa, ya no se está utilizando casi en el área educativa. Digamos que ya se usa como en el casos supremamente especiales. La figura sombra, como diría, sería esa persona que acompaña a nuestro estudiante, ¿cierto? Lo acompaña. Dentro del PIAR, el PIAR lo hace el docente de aula, que es quien maneja la parte de conocimiento, es el que sabe los ajustes, el que sabe cómo trabajar. Esta persona sombra, si lo estuviera acompañando porque es necesario, porque, bueno, no sé bajo qué condiciones estrictamente está allí, ¿Sí? dentro del simplemente ella sería la acompañante de lo que como la mediadora entre el docente y mi estudiante. Pero el PIA lo hace, es el docente de aula. Digamos que el encargado dentro de su aula es el docente de aula, de su temática y de lo que está pasando con sus estudiantes y de lo que él quiere conseguir y de sus estrategias. Ella simplemente sería como la mediadora, su acompañante, pero pues en este caso no interfiere dentro de la elaboración del PIA porque no sería como su área de conocimiento en este momento. Perfecto, muy claro. Bueno, existe respecto a este diagnóstico también la terapia ABA. Entonces, en este caso, la terapia ABA, ¿cómo se aplica en esta categoría? Bueno, inicialmente tenemos que revisar que la terapia ABA es un proceso, ¿cierto? Que pues no se realiza específicamente dentro de la institución educativa, ¿sí? Este se realiza de manera externa por unos profesionales expertos en este tipo de terapia y lo que debemos hacer es como institución educativa articular de las estrategias que ellos trabajan con el niño, con la niña, ¿cierto? ¿Qué podemos desarrollar en el aula que lo podemos utilizar de manera general desde el diseño universal para el aprendizaje, pero no como tal o enfáticamente desarrollando la terapia ABA dentro de la institución educativa, porque esta debe ser externa, ¿sí? Por los expertos en el tema, sino que vamos a tomar esas estrategias que yo puedo utilizar y van a beneficiar a todos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta de las que nos han transmitido en los anteriores seminarios y obviamente la voy a leer tal y cual como nos la escribió la participante de los seminarios, ¿vale? Por favor. Dice, ¿el retraso mental qué tipo de discapacidad es? ¿Se les debe realizar PIAR también? ¿Los niños con baja visión no se les realiza PIAR? Entonces está en la parte de baja visión y la parte de discapacidad intelectual. Gracias. Bueno, recordemos que, digamos, el término retraso mental ya no se usa. Ahora hablamos de una discapacidad intelectual. Entonces, antes se conocía como retraso mental, pero ahora nos referimos a los estudiantes con discapacidad intelectual. Sí se les hace PIAR de acuerdo a la valoración pedagógica, de acuerdo a los ajustes, de acuerdo, bueno, a todo eso que vea nuestro docente de aula, se les elabora un PIAR. A nuestro estudiante con baja visión sucede exactamente lo mismo, luego de una valoración con el estudiante,
Digamos, no sé, de pronto en el aula, si cuando nosotros aplicamos DUA, pues funciona muy bien y no requiere, pues digámoslo que no, pero sí preferimos que se haga como esa consigna dentro del documento del PIAR. Entonces, tanto al estudiante con discapacidad intelectual y con baja visión, le elaboraríamos un PIAR de acuerdo a la valoración pedagógica del docente de aula, en donde realizando los ajustes pertinentes en las áreas que se requieran y con las estrategias que también se requieran. Bueno, muchas gracias. Ahora sigue una pregunta que tiene que ver con discapacidad auditiva. La lengua de señas colombiana es igual a la de una persona de otro idioma. Está preguntando nuestro participante, ¿la lengua de señas colombiana es igual a la lengua de una persona de otro idioma, como el inglés en Estados Unidos o como el portugués? No, Alejo, la lengua de señas es colombiana, por eso lleva la referencia a lengua de señas colombiana. La lengua de señas es diferente en todos los países, incluso en nuestro país, y pues lo puede corroborar Andrea, nuestra intérprete. En nuestro país, en Barranquilla, en Bogotá, acá en el Tolima, manejamos algunas señas diferentes. Entonces, la lengua de señas pues va a ser propia de cada país, pero cada región tiene, desde su idiosincrasia, tiene algunas señas que son particulares. Perfecto. Bueno, ahora paso a unas preguntas que tienen que ver con los trastornos mixtos de habilidades escolares. Una pregunta que nos transmiten es, ¿para un niño que tiene trastorno del lenguaje, ¿se puede usar el lenguaje de señas? Sí, Alejo, cuando nosotros hablamos de niños que tengan dificultades para la comunicación, encontramos los sistemas de comunicación aumentativa y o alternativa, que dependiendo de la necesidad o la barrera que se esté presentando para que el niño se pueda comunicar, pues va a ser sistemas de comunicación que aumenten o alternativos, siendo dando otra forma de facilitar ese proceso de comunicación. Y en este caso, pues la lengua de señas colombiana es una forma para garantizar esos procesos de comunicación. Incluso entonces, aparte de la lengua de señas colombiana, pues están los pictogramas, están algunas señas naturales, ¿cierto? Que son válidas para esos procesos de comunicación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, tenemos otra consulta y dice, cuando un estudiante presenta fallas en la adquisición de lectura y escritura y los profesionales externos dicen que requiere ajustes, ¿cómo se categoriza eso en el CIMAD? Bien, bueno, cuando presenta fallas en la lectura y en la escritura, entonces, pues no sé si tenga un poquito como de dislexia mi estudiante, se categorizaría como un trastorno del aprendizaje, pero entonces ahí dice que los profesionales externos me dicen que debe tener unos ajustes, pero entonces también necesitaría ver esos profesionales externos, digamos, qué diagnóstico le dieron para saber cómo categorizarlo, si lo coloco, si esas fallas en la lectura y en la escritura son por una discapacidad intelectual o si esas fallas en la lectura y en la escritura son por un trastorno de aprendizaje. Tendríamos que pedir como el documento, la historia clínica de los profesionales externos que han evaluado a mi estudiante. Perfecto, hay que evaluar pues el caso particular, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, yo creo que tenemos espacio para una pregunta más que nos transmitieron en el presente foro y es la siguiente. ¿Es oportuno generar espacios individuales dentro de las instituciones educativas para los estudiantes con barreras, trastornos o discapacidad? Ay, disculpa, Alejandro, ¿me la repites? No entendí. Claro que sí, mira. Nos manifiesta una de nuestras participantes del día de hoy, dice que si es oportuno generar espacios individuales dentro de las instituciones educativas para los estudiantes que tienen barreras o que tienen trastornos o que tienen algún tipo de discapacidad. Bueno, de pronto voy a entender lo que nuestra participante me dice. No sé si es lo que ella quiera decir, es que dentro de mis estudiantes que ya están caracterizados, que tal vez les hice PIAR, ella va a hacer como
unos entornos aparte como para, no sé, reforzarlo, creo que le voy a entender como de esa forma. Digamos, si mi estudiante ya tiene un PIAR, dentro del PIAR yo le envío unos refuerzos, entonces yo puedo hacerlo como refuerzos. Lo que yo no puedo hacer es tomar mi grupo de estudiantes, o sea, ese refuerzo sería como un refuerzo individual, como una tarea, como que yo le hago algo extracurricular, como de apoyo que lo estoy consignando dentro del PIAR. Entonces, entendamos que lo que no podemos hacer, porque es lo que queremos erradicar con el decreto, estamos ganando, queremos es incluirlos, lo que yo no puedo hacer es sacar a mi grupo de estudiantes del aula y llevarlos como a otra aula, a tenerlos fuera de los demás para hacerles como un, no sé, como un refuerzo, como un trabajo individual diferente al de mi aula general. Entonces, no, yo tengo que trabajar con ellos todos en conjunto, en mi misma aula. Sí puedo generar espacios de como tareas, como de refuerzos que yo haya plasmado en el PIAR, pero más como eso, como refuerzo o tarea individual, pero no sacarlos de mi aula. Recuerden que lo que necesitamos es la integración y la participación. Entonces esto pues no sería, digamos, lo ideal no sería que sacaras al grupo de estudiantes. ¿Lu, quieres aportar algo más? Bueno, complementando, es muy importante que garanticemos esa inclusión total, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar que de pronto el estudiante, a pesar de que hacemos unos ajustes, no logre desarrollar del mismo modo, ¿cierto? O de la manera que el docente espera. Y entonces es allí cuando decimos, no, él debe estar en otro, vamos a llevarlo a otro espacio, a otro lugar, para que desarrolle la actividad. Y allí es cuando debemos recordar los ajustes razonables, ¿sí? Por eso es que hacemos ese ajuste, para garantizar que el estudiante pueda estar en ese salón, pueda desarrollar las mismas actividades, pero ajustadas a sus habilidades, a sus capacidades, ¿sí? Para evitar que entonces el estudiante deba ser excluido, ¿cierto? Podemos utilizar ese término para llevarlo a otro salón donde pues no permita el desarrollo adecuado con sus pares y pues los demás procesos dentro de su grupo habitual, ¿sí? Sería eso. Perfecto. Bueno, les agradezco mucho a los profesionales que nos han acompañado el día de hoy, igualmente a nuestra intérprete y a nuestros participantes. Quiero recordarles que nos gustaría saber qué les parecen a nuestros participantes estos espacios que se están generando. Si les parece pertinente, les agradecemos los me gustas que nos puedan dar, obviamente tanto en el canal como en nuestras redes sociales. Recordamos suscribirse, darle a la campanita en nuestro canal de YouTube. Vendrán más espacios como este y cualquier de pronto temática en torno a los temas que nosotros abordamos que ustedes consideren pertinentes, bueno, nos los pueden hacer saber tanto por el chat como en nuestras redes sociales. Recuerden visitar nuestra página web, nuestro sitio, www.colombianosporlainclusión.com. Reitero suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Igual, las diferentes temáticas serán abordadas y los invitamos a que participen de nuestros seminarios, tanto presenciales como virtuales. Estamos visitando nuevas ciudades y estaremos en muchas ciudades más. Bueno, entonces les agradezco mucho por la participación. En nombre de la Fundación Colombianos por la Inclusión, les agradecemos inmensamente su participación en nombre de su directora, Gabriela Lucía Ríos, nuestras profesionales, Luisa Fernanda Espinosa, Luisa Fernanda Silva, y a nuestra intérprete, Andrea, muchísimas gracias. Y en nombre propio, Alejandro Lugo González, me despido de ustedes, agradeciéndoles una vez más la participación. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.